hicimos los costos. Lo que vamos a hacer es ahora calcular a continuación los estados de resultados, pero en este caso el estado de resultados solo considerando lo que es cebada cervecera, ¿sí? Podríamos hacer lo mismo, vuelvo a repetir, para trigo y para avena, pero como el procedimiento es el mismo, para no reiterar, solo nos abocamos a este análisis de la cebada cervecera, ¿sí? ¿Les parece hacemos un descanso? Sí, profe. Bueno, vamos a retomar entonces. Decíamos que habíamos hecho el cálculo de todos los costos con un criterio completo, porque si es completo, contiene todos los costos. Entonces, al hacer el cálculo bajo ese criterio, nos va a servir tanto esa información para armar después estados eh, de resultados bajo concepto de costeo variable o costeo absorbente o completo, porque tenemos ya todos los costos calculados. Después elegiremos cuáles vamos a incorporar en cada reporte, ¿sí? Entonces, el objetivo, armar un buen estado de costos. Primero, enfocándonos en lo que es directo y en lo que es indirecto de las subactividades o de la estructura productiva, y luego, en cada uno de esos grandes títulos, hacer una discriminación según el concepto de costo, primero si genera egresos de fondos en lo inmediato, como para que nos sirva para un análisis más de cortísimo plazo. Después, sí, ¿qué pasa si hay amortizaciones? ¿Qué pasa si tenemos además costos imputados o figurativos en cada uno de esos grandes títulos o clasificaciones de acuerdo a su vinculación con el objeto de costos, ¿no? Y por supuesto, en la medida también de lo posible, incluir la clasificación de costos fijos y variables porque nos va a servir para cálculos de punto de equilibrio, en este caso específicos, de la subactividad, ¿sí? Que vamos a continuación a comentar. Por lo tanto, yo les voy a compartir nuevamente la planilla para analizar los resultados que podemos generar, ¿no? Que nos digan algo de las subactividades y los indicadores también complementarios, ¿m? Como está puesto en las consignas del trabajo práctico. Así que de vuelta vamos acá a compartir la pantalla donde estábamos, ¿no? Entonces, vamos a armar dos estados de resultados, ¿sí? Un estado de resultados bajo costeo variable, que en este caso va a ser costeo variable avanzado, porque decíamos que el costeo variable puro hace un análisis de los ingresos, costos variables y costos de estructura o fijos de toda la explotación o de toda la empresa, pero eso no nos sirve mucho porque tenemos distintas unidades de negocio y centros o centros de costos y resultados, ¿sí? Entonces, tenemos que segregar y esa segregación la permite el costeo variable evolucionar, que no deja de ser costeo variable, es decir, no deja de no utilizar prorrateos, vuelvo a repetir, o distribuciones para los costos que son comunes. Solo imputa lo que es propio de una subactividad. Entonces, la idea es primero hacer ese análisis, que sería un análisis más vinculado a corto plazo, dada una cierta capacidad, una superficie que en este caso se ha definido ya o se definió para el ejercicio que transcurrió de 600 hectáreas, destinadas con esa mezcla de producción de siembra de labranza, perdón, de cebada bajo siembra directa, labranza convencional y trigo y avena bajo labranza convencional, para esa superficie con esos costos fijos dados como consecuencia de esa capacidad definida, bueno, ¿qué margen aporta cada una de esas subactividades para contribuir a esos costos derivados de la capacidad, ¿no es cierto? Esos costos fijos que son comunes, ¿sí? Es decir, cuánto aporta cada subactividad en términos de contribución marginal para cubrir sus costos fijos propios y a su vez después para cubrir los costos de la estructura productiva, ¿sí? Que son comunes
al resto de las subactividades. Entonces, primero vamos a armar ese estado de resultados bajo costeo variable evolucionado para conocer los márgenes de la cebada, bajo labranza convencional y bajo directa. Y ese margen, vamos a ver que lo vamos a llamar margen de contribución, o primera, o contribución semibruta, semineta, o contribución por línea, que coincide con el margen bruto que se calcula habitualmente, en la medida en que no haya costos imputados, ¿sí? Es decir, ahí vamos a ver que después, ahora cuando analicemos el cálculo, que en general los márgenes brutos que se divulgan no incluyen el costo imputado de oportunidad por el capital de trabajo que se requiere invertir en una campaña determinada. Por lo tanto, en esa diferencia no coinciden, o en las amortizaciones, en el caso de que en alguna variante del cálculo de margen bruto no se consiguen las amortizaciones, ¿sí? Pero en lo demás son coincidentes. Entonces vamos a ver acá cómo determinaríamos el resultado, ¿sí? Para costeo variable. Vamos a armar dos columnas, en este caso solo vamos a considerar la cebada. Tenemos 80 hectáreas de cebada bajo siembra directa y 120 hectáreas de cebada bajo labranza convencional. Los cálculos los vamos a realizar en principio por hectárea, para conocer el margen por hectárea, ¿sí? Entonces vamos a calcular los ingresos, en primer lugar, que nos deja la actividad, en este caso el ingreso bruto por tonelada que se genera con cebada cervecera bajo siembra directa. Surge de considerar el rendimiento que obtenemos, en este caso, perdón, el ingreso bruto por tonelada sería el precio, ¿no? Después vamos a ver el rendimiento, la incidencia del rendimiento. Acá tendríamos 11.125 pesos por tonelada que obtenemos tanto para siembra directa como labranza convencional. Y los costos de comercialización para generar el ingreso neto. El ingreso neto sería el ingreso bruto menos los costos directos de comercialización. Los costos directos de comercialización van en función del rendimiento, entonces, y del precio. Por lo tanto, vamos a ver que de impuesto de sellos vamos a tener 61 pesos con 47, de comisiones 111,25, de pesaje en balanza 15 por tonelada, de flete 660,94. Estos cálculos surgen de los datos que teníamos en el ejercicio. La tarifa de flete ya está por tonelada, el pesaje en balanza también por tonelada, la comisión del intermediario es 1% sobre ventas, quiere decir que acá lo estamos calculando en primer lugar por tonelada, entonces la comisión es el 1%, eh, el 1% sobre la venta, que es igual en ambos casos, la comisión. Es decir, 111,25 es igual en ambos casos, y el impuesto de sellos, calculado teniendo en cuenta el IVA, es 61,47, ¿sí? Es decir, acá vamos a calcular. No, ahí está. No veo si no. Ahí calculamos sobre el precio, ¿sí? El precio más el IVA, la alícuota del impuesto de sellos. Es el 0,5 sobre el precio más el IVA. Entonces, ahí calculamos todos los costos de comercialización. En el caso de impuesto a los ingresos brutos, en provincia de Buenos Aires, depende del nivel de facturación que se tenga, y se puede estar exento del impuesto a los ingresos brutos.
con lo cual se da esto como supuesto, si no tendríamos que computarlo como otro costo más de comercialización. Primero calculamos acá los costos por tonelada para calcular los costos variables, los ingresos y costos variables por tonelada para calcular la contribución marginal por tonelada, porque eso nos va a ayudar para determinar lo que se conoce como rendimiento de indiferencia, ¿sí? Entonces, primero tenemos por tonelada el ingreso bruto, los costos variables por tonelada, eso nos da el ingreso neto por tonelada. Costos variables directos de producción por tonelada no tenemos, podríamos tener, pero dijimos que la cosecha es fija, podría haber un costo de producción variable por tonelada, lo tendríamos que agregar, en este caso no existen. Quiere decir que los únicos costos variables por rendimiento son los costos de comercialización. Por lo tanto, la contribución marginal es igual al ingreso neto, porque no hay costos variables de producción como mencionamos, que serían 10.276,34. Esa sería la contribución marginal por tonelada. Cada tonelada producida en cuanto contribuye para cubrir los costos fijos directos propios de hacer la cebada, en este caso bajo habíamos dicho siembra directa, sí. Entonces, la contribución marginal es cada tonelada de cebada bajo siembra directa en cuanto contribuye para cubrir los costos de estructura propios, ¿sí? La contribución, obviamente, como el precio es el mismo y los costos que es variables dependen del precio aquí, son los mismos por tonelada, la contribución marginal por tonelada es igual, tanto para siembra directa como para labranza convencional. Lo que va a variar es la contribución marginal por hectárea, porque esa contribución marginal por hectárea va a depender de las toneladas o del rendimiento que yo haya obtenido por unidad de superficie. Entonces, en el caso de la siembra directa, yo tuve mayor rendimiento porque tuve 2.190 kilos, 2,19 toneladas. Quiere decir que la contribución marginal por hectárea es 22.505,19. Surge de multiplicar 10.276,34, que era la contribución marginal por tonelada, por el rinde que se había obtenido, 2,19. En el caso de la labranza convencional, tuve menos rinde. Entonces, si bien la contribución marginal por tonelada es la misma, por hectárea, al tener menos rendimiento, que fue 2.050 kilos, es decir, 2,05 toneladas, me da por hectárea una menor contribución marginal para cubrir los costos de estructura directos. ¿Qué costos de estructura directos tengo que cubrir con esta contribución? Yo tengo que cubrir costos por hectárea directos, que eran costos directos de producción erogables por hectárea y costos directos de producción no erogables. Es decir, un total de costos fijos directos de hacer la cebada bajo siembra directa o de hacer la cebada bajo labranza convencional. Como yo ya tengo el estado de costos confeccionado, lo único que tengo que hacer es buscar en la otra planilla, en ese estado de costos, en ese reporte, cuáles son los costos fijos que son relevantes aquí para el análisis. Los vamos a separar según el grado aquí de erogabilidad, porque esto nos va a servir para calcular un rendimiento de indiferencia económico con criterio económico y un rendimiento de indiferencia con criterio financiero, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen estos costos? Bueno, estos costos salen de buscar el dato de costo fijo directo de producción erogable por hectárea de la otra planilla. Si vamos al estado de costos, ¿sí? Tenemos los costos fijos, tenemos que ir a los directos, al título de costos directos. Acá tenemos los costos, estos todavía no, acá arriba tenemos los costos directos. Estos costos directos, bueno, tenemos que buscar los costos directos erogables fijos. Vamos a ver y encontrar el título y acá están. Total de costos fijos erogables directos de las subactividades. 15.000 y 17.000. Entonces, tenemos los 15.000 y los 17.000. Después vamos a los costos fijos directos no erogables por hectárea. En este caso,
solo tenemos costos imputados, ¿no? No teníamos amortizaciones, no hay amortizaciones directas, y sí tenemos costos imputados. Los costos imputados directos son 858,15 en el caso de siembra directa, y para la labranza convencional 948,87. Es decir, que los trasladamos aquí. Total de costos fijos directos por hectárea, todos los costos fijos directos, 16.460,91 para cebada bajo siembra directa y 18.201,14 para cebada bajo labranza convencional. Esta información también la tenemos cuando tenemos acá el total de costos directos, que incluye todos, los erogables, los no erogables, todo. 16.460,91, 18.201,14. Es decir, nosotros armamos nuestra base de datos en ese estado de costos, donde tenemos todos los costos necesarios para desarrollar esas subactividades, clasificados según distintos criterios, de manera de ir imputando al estado de resultados aquellos conceptos que nos interesan según la información que tengamos que calcular. Aquí dijimos, nuestro objetivo es ver qué margen nos deja la cebada bajo labranza convencional y la cebada bajo siembra directa, el margen con criterio económico y el margen con criterio financiero, ¿sí? El margen con criterio financiero, o el que sería el margen bruto, sin calcular los costos de oportunidad y sin las amortizaciones, sería la resta de la contribución marginal por hectárea menos los costos fijos directos que son erogables, ¿sí? Eso nos daría 6.902,49. En el caso de... Perdón que la interrumpa, profesora. ¿Cómo sí, lleva el 858S con 15 el costo fijo directo de producción no erogable por hectárea? este venía del estado de costos, buscábamos los que no eran erogables. ¿Cuáles son no erogables? Directos son las amortizaciones, que no hay, y son los costos imputados o figurativos. Es el costo de Eso es el que quiero oportunidad. saber, el imputado figurativo, ¿qué sería? ¿Qué sería ese costo? De Sería, oportunidad nomás. claro, este dinero, 15.602,76, yo lo tuve que invertir para generar una hectárea de cebada bajo siembra directa. Ese Ujú. dinero tiene un costo de oportunidad, porque era capital que yo, en lugar de haber invertido en labores y en lugar de haber invertido en herbicidas, semillas, etcétera, podría haberlo dedicado a otra, podría haber tenido un fondo común de inversión o un plazo fijo o otra inversión Claro, que haya, cualquier está, otro destino. es Sí, otro no destino es. alternativo, porque es capital. Todo capital tiene un costo de oportunidad, ya sea que sea fijo o circulante, que se haya transformado en los costos después, ¿no es cierto?, que tenemos con la agricultura. Ujú. Entonces, hay, hay un costo de oportunidad, ¿sí? Es decir, tenemos por esa inversión 858,15 de costo imputado de oportunidad, que es con criterio económico, ¿sí? Por eso es que calculamos dos márgenes: un margen con un criterio más financiero, y en este caso contable también, porque no hay amortizaciones ni nada. Entonces, a ver, que voy a subir la barrita esta que está acá, ahí está. Entonces, acá fíjense que calculamos un margen bruto sin las amortizaciones ni los costos de oportunidad, ¿sí? Y después un margen de contribución, que es el que tiene en cuenta todos los costos. Ese margen de contribución tiene en cuenta el criterio económico del costo, es decir, todos los costos necesarios, los explícitos, los implícitos, las amortizaciones, todo. Ese margen de contribución, que es la contribución marginal total menos el total de costos fijos directos, ¿sí?, que serían los 22.000 menos los 16.000, es decir, todo, da 6.044. Y acá Una me da, pregunta, ¿le sí, puedo hacer una pregunta? Dice margen bruto sin amortizaciones ni costos de oportunidad. ujú. En otras presentaciones uno ve que dice margen bruto considerando amortizaciones. ¿Eso es lo mismo que el margen de contribución o este es más amplio? No, no, el margen de contribución es más amplio que el margen Mm, bruto. claro, porque, o sea, considera más
más que las amortizaciones y el Es costo de el costo oportunidad. de oportunidad, exactamente, exactamente. El margen bruto en general no considera los costos de oportunidad y según los criterios, Se pone así margen bruto considerando amortizaciones, es lo que yo conozco por exacto, los... exacto, bueno, eso depende del método, ¿sí? De análisis. Porque, por ejemplo, si usan en el cálculo, con el criterio de las ciencias económicas de la contabilidad de gestión que se aplica a otras actividades que no sean las agropecuarias, el criterio es el del margen de contribución, ¿sí? Es decir, es ese criterio. El margen bruto que se utiliza tiene en cuenta, depende a veces, que es más, diríamos, generado en las ciencias agrarias, ¿no? Pero yo los pongo porque hay una manera de compatibilizar esa información, ¿sí? Que es esta, si podemos calcular los dos márgenes, uno y otro, depende de si queremos sacarle o no algún concepto. Ese margen bruto, a su vez, no es uniforme la forma de cálculo. Si nosotros seguimos el criterio CREA, se determina de una manera. Si seguimos el criterio del INTA, se determina de otra. Sí, sí, es ¿Sí? verdad. No sé Sí, si, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Entienden? El INTA a veces no considera los costos, las amortizaciones en algunos casos, ¿sí? Y en el caso de los grupos CREA, perdón, el INTA considera las amortizaciones y los grupos CREA no consideran las amortizaciones. Ahora, si ustedes van a las normas del 2019, van a ver, yo un poco se los hago para compatibilizar la información, como les dije, porque no estamos hablando siempre de lo mismo, es decir, no son cosas distintas, sino que es siempre lo mismo, lo único que depende del grado de desagregación o agregación que hacemos de la información y cómo la llamamos, ¿sí? Pero en realidad la información es la misma y lo que queremos mostrar de alguna forma también es a ver cuánto nos deja antes de amortizaciones, después de amortizaciones, o de costos de oportunidad, o después solo de los costos de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, los criterios son los mismos. La idea es compatibilizar y tener en cuenta eso. Si ustedes van a las normas del 2019 de los grupos CREA, van a ver que en todos los reportes de información económica de resultados, se determinan primero el margen bruto y después el margen de contribución. Es decir, también hacen la compatibilización entre las ciencias económicas y las ciencias agrarias, ¿sí? El INTA sigue un poco la información, o siguió el método, todavía sigue el método tradicional, ¿sí? Y en algunos casos, sí, considera la amortización, eh, y no los costos de oportunidad. Entonces, porque considera que los costos de oportunidad no, porque el objetivo de los márgenes es hacer comparaciones. Entonces, cuando uno lo busca para hacer comparaciones, lógicamente muchas veces se quitan las amortizaciones y los costos de oportunidad porque las inversiones son diferentes y los costos de oportunidad también pueden tener distintos criterios de determinación, ¿sí? De cálculo. Pero ya les digo, son informaciones compatibles, por eso se las pongo las dos, ¿sí? Es decir, margen bruto, si queremos con las amortizaciones, depende cómo esté cada uno acostumbrado, según el método CREA, el método del INTA o lo que fuere, ¿no? Pero acá en la agricultura da la casualidad que siempre prácticamente coinciden la información, el problema es en la ganadería ahí tenemos a veces más diferencias. em, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana, que también es una manera de compatibilizar la que les planteo, es decir, de utilizar, ya sea que estemos en las ciencias económicas o en las ciencias agrarias, utilizar la misma base de datos y distintos niveles de información para presentar lo mismo. ¿Sí? Entonces, el margen bruto, no tenemos amortizaciones, podríamos poner sin margen bruto, ya les digo, en este caso sin amortizaciones ni costos de oportunidad por hectárea, siguiendo el criterio un poco más de los CREA ahora. Nos daría 6.902,43 para la siembra directa y 3.814 para la labranza convencional. Si consideramos todos los costos, que es lo que se llama margen de contribución,
Eso agrega los costos imputados, ¿sí? Y todos los costos, las amortizaciones, todo lo que haya, todo, con criterio económico, criterio que incorpore el criterio contable. Y ahí tenemos menos, obviamente, porque teníamos 858,15 de costos imputados, le tenemos que restar esos costos de oportunidad y nos da 6.044,28 y 2.865,37 por hectárea que nos deja cada uno de esos cultivos. Entonces, hasta acá, diríamos, llega el costeo variable avanzado, porque después el margen, este es por hectárea, ¿verdad? Y ese margen por hectárea solo considera los costos directos, fijos y variables. Pero los costos directos, fijos y variables, todos, con criterio económico. Por eso es que no es exactamente igual al margen bruto, porque el margen bruto hay algunos costos que no los considera según el método que apliquemos, método CREA o método INTA, ¿sí? De todas maneras, podemos ponerlo al margen bruto como un subtotal, que de hecho sí se plantea de esa manera, poner distintos niveles de información para evaluar bueno, lo que sea relevante para quien tome la decisión, ¿sí? Y después, a partir de ahí, podemos calcular indicadores económicos. Podemos calcular el retorno por peso invertido en costos directos, podemos calcular el rendimiento de indiferencia con criterio económico, con criterio financiero, podemos calcular por cada peso de venta cuánto contribuye cada peso de venta para cubrir los costos de estructura directos, y podemos calcular los márgenes de seguridad, en cuánto puede reducirse el rendimiento sin generar un quebranto desde el punto de vista financiero o una situación desde el punto de vista económica. Y también podemos calcular el total del margen para la totalidad de la superficie y ver de qué manera nos ayuda a cubrir los costos de estructura indirectos, cuál es el porcentaje en que cada cultivo contribuye a cubrir los costos fijos que son comunes, ¿sí? Perdón. ¿El margen Sí. de seguridad puede repetir? Porque Ahora lo vemos con detenimiento, bueno. ¿sí? Ahora lo vemos con detenimiento. Quiere decir que nosotros llegamos hasta acá, podemos hacer, sí, si tenemos el resto de los cultivos, dijimos acá por simplificación no pusimos la avena al trigo, podemos hacer una columna para la avena, una columna para el trigo, y después la suma de todos los márgenes, ¿sí? Totales para toda la superficie debería ser suficiente y exceder a los costos de estructura indirectos, ¿no? Eso sería el costeo variable avanzado. En general, el objetivo del costeo variable avanzado es informar sobre los márgenes que aporta cada cultivo, de forma de que sean márgenes positivos, que al menos cada cultivo cubra sus costos directos, fijos y variables, todos, en lo posible, con criterio económico, no solo después de las amortizaciones o sin los costos imputados, sino con todo. Podemos hacer subtotales con menor nivel de desagregación, como decíamos, calcular un margen bruto, como para hacer comparaciones con otras empresas o con información que nos den entidades oficiales, ¿verdad? Que lo calculan bajo ese criterio, porque justamente tienen ese fin de comparar varias explotaciones o varias empresas. Entonces, a partir de allí, podemos después también complementar ese análisis con indicadores. Los indicadores que se utilizan habitualmente cuando empleamos análisis costeo variable, ustedes saben, es el punto, todos los que están asociados al punto de equilibrio, ¿no? Que se conoce como rendimiento de indiferencia en la jerga habitual. Cuando se habla de rendimiento de indiferencia, que es una denominación que se ha difundido en el sector, en realidad se está hablando de lo que en las ciencias económicas y en la literatura de las ciencias económicas y lo que se aplica en otros sectores de la economía, se conoce como punto de equilibrio específico. El punto de equilibrio específico es un nivel de operaciones, un nivel de actividad, en este caso el rinde o las toneladas o los kilos, quintales que necesitamos como mínimo para cubrir con los ingresos que generan ese rendimiento, cubrir todos los costos directos de ese cultivo por hectárea, ¿no? Los costos variables por hectárea y los costos fijos por hectárea. Ustedes saben que el punto de equilibrio tiene como
como numerador a los costos de estructura o costos fijos, eso lo vieron creo en otra materia, ¿no es cierto? En otro módulo, ¿lo Sí, sí vieron? lo vimos, sí lo vimos. Bueno, y tiene como denominador el precio de venta menos el costo variable unitario o el costo proporcional según la nomenclatura, ¿no? CP o CB corta, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio. Costo de estructura dividido, ¿sí? Lo que se llama contribución marginal. Esto se llama contribución marginal unitaria, ¿sí? Entonces, lo que estamos ahora, este análisis uno lo puede hacer para toda la empresa, teniendo en cuenta las participaciones en la superficie que tenemos de cada uno de los cultivos, o bien, en realidad, más útil es aplicarlo cuando empezamos una campaña o después de realizada, evaluar también, evaluar este concepto que decíamos de los puntos de equilibrio específicos. ¿Qué diferencia tiene el punto de equilibrio específico respecto de este que sería general? Que en el numerador no ponemos todos los costos de estructura de la empresa, sino solo los costos de estructura directos del cultivo, ¿sí? Y en el denominador ponemos el precio de venta del cultivo que nos interese y el costo variable directo, este sería el costo variable directo del cultivo que nos interese. Entonces nos da una contribución marginal propia de ese cultivo, ¿sí? Que nos va a permitir obtener como información la cantidad o el volumen de físico de producción necesaria para cubrir con los ingresos que genera ese cultivo todos los costos fijos directos y los costos variables directos que dependen del rendimiento. Es el rendimiento de indiferencia, es como se lo denomina, ¿sí? Y habitualmente cuando en la metodología de cálculo de rendimientos de indiferencia se hace referencia, se dice que hay que poner en el numerador los costos fijos directos y en el denominador no se habla de precio de venta y costo variable, sino que se habla de lo mismo, pero estableciendo los conceptos que lo representan, ¿sí? Es decir, se dice, bueno, ingresos por unidad de producto, menos los costos variables de comercialización, menos los costos variables de producción o de cosecha que tengamos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, pero en definitiva, estamos hablando de ese punto de equilibrio específico, porque todo lo que depende del nivel de actividad es lo que ubicamos en el denominador, que son los ingresos por unidad menos los costos variables, ¿sí? Y lo que tenemos que cubrir va en el numerador, en este caso los costos de estructura directos. Entonces, el rendimiento de indiferencia se determina conociendo los costos fijos directos, que acá ya los tenemos por hectárea, fíjense que los tenemos con criterio económico, acá calculados, y con criterio financiero, acá todos los costos, incluidos los imputados. O sea, por hectárea el RINDE tendría que cubrir todos los costos fijos directos, o bien con un criterio financiero de cierre que se llama, de punto de cierre específico, que es solo cubrir lo que es erogable o desembolsable, que serían estos costos que tenemos acá, o sea que podríamos calcularlos sobre la base del total o sobre la base con los costos de estructura que solo son financieros. ¿Y con qué lo cubrimos? ¿Con qué cubrimos esos costos de estructura directos? Bueno, con la contribución marginal por tonelada, porque no, ¿qué tenemos que calcular? Toneladas. Toneladas o quintales, bueno, la unidad, en este caso toneladas, vamos a calcular, necesarias para no ganar ni perder con ese cultivo. Eso no quiere decir que la empresa esté en equilibrio, es solo el cultivo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque el rendimiento de indiferencia, si yo cubro el rendimiento de indiferencia, pero no alcanzo a cubrir los costos de estructura después con los márgenes que tengo, voy a estar mal igual, ¿sí? Entonces, es un indicador importante para ver la conveniencia de la mezcla de producción antes de la campaña y tomar decisiones. Pero después hay que evaluar si realmente cubro todos los costos de la estructura indirectos con los márgenes que aportan cada uno de esos cultivos, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos indicadores complementarios acá. Eso es lo que vamos a calcular aquí debajo, ¿sí? Ahora lo voy a volver a repetir. Entonces, debajo vamos a poner de todo lo que está aquí encima,
información que nos sirva para hacer estos cálculos de indicadores. El ingreso bruto, ¿sí? Vamos a, a ubicarlo, que eso ya lo habíamos calculado. El ingreso bruto por hectárea es el precio por tonelada, sin los costos de comercialización, por las toneladas que obtenemos bajo siembra directa. Y lo mismo tenemos que hacer bajo labranza convencional, ¿no? El precio, ese va a ser el ingreso bruto, el total de ingresos brutos que obtenemos por hectárea. Va a depender del rinde y del precio bruto. Entonces, ese ingreso sería el ingreso bruto. Después podemos sumar todos los costos directos de producción y comercialización para calcular el retorno por cada peso invertido en costos directos. Es decir, cada peso que vendo, con cuánto recupero con cada peso que vendo de los costos directos todos, variables, fijos, todos los costos directos propios de la subactividad. Entonces, acá los costos directos, lo que tengo que sumar es todo lo que es directo. Los costos fijos directos los tengo acá, y los costos variables directos, yo los tengo por tonelada, quiere decir que son 848,66 por tonelada, por la cantidad de toneladas que obtengo por hectárea, 2,19, ahí me daría el total de costos directos de producción y comercialización por hectárea. Y lo mismo hago para la balanza comercial. ¿Sí? Por supuesto que la diferencia entre 24.000 y 18.000 me da 6.044, que es el margen de contribución, porque es los ingresos menos todos los costos, ¿sí? Y en el caso, acá también, de la labranza convencional, 22 menos 19 me va a dar, vamos a ponerlo acá, 22 menos 19 me va a dar 2.865, ¿sí? Es decir, estoy poniendo la misma información, pero aquí a los fines de calcular el retorno por cada peso invertido en costos directos. Ese retorno surge de dividir el total de ingresos dividido los costos directos, ¿sí? Entonces, por cada peso, diríamos, de ingreso, por cada peso de costo, ¿cuánto retorno obtengo? En este caso, 1,33 me genera más retorno por cada peso invertido en costos directos en la siembra directa que la labranza convencional, que me genera 1,14. Entonces, ahí tengo un indicador. ¿Cuánto peso? Eso, eh, esos sí. esas 0,33 de diferencia sería ganancia. Sería, claro, sería, Eso, sí, el margen de, diríamos, el margen de contribución, la expresión de la representación del margen de contribución, es lo que del, yo saco por encima de los costos. claro, compensando todos los costos me queda un Es, 0,33 de diferencia exactamente, exactamente, de margen, de O margen. sea, no sé, sería solo del cultivo, no es que la empresa tiene, no sabemos si tiene ganancia o no, pero por lo menos Claro, del puede cultivo. haber otras cosas que le estén, claro. Exacto, por eso hay que tener, esto es importante para evaluar y comparar, ¿no? Es decir, cuando uno compara mezclas de producción de cultivos antes de la campaña, después de la campaña, hay que analizarlos, pero ya fíjense que el costeo variable da como dada o definida una capacidad y no mira cómo voy aprovechando esa capacidad en el largo plazo, sino que lo que me interesa es ver si para esta campaña o para este ciclo, dada esa capacidad de costos, cuánto margen me aportan cada una de las subactividades, ¿sí? Entonces puedo tomar esta información. Ahora, después puedo calcular, como decíamos, rendimiento de indiferencia. Este rendimiento de indiferencia o punto de equilibrio específico surge de, como decíamos, como es específico, en lugar de ser un punto de equilibrio general de la empresa, es un punto de equilibrio de cada uno de los cultivos o de las subactividades, ¿no? En este caso, cultivos. ¿Y qué me va a decir ese rendimiento de indiferencia? En términos generales me dice cuántos quintales o en este caso toneladas debería generar como mínimo para cubrir todos los costos de hacer el cultivo, todos los costos propios, tanto fijos como variables, que son directos. ¿Cuántos quintales
con cuántos quintales quedaría hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con cuántos quintales como mínimo quedaría hecho. Ahora, esto es importante porque especialmente antes de empezar la campaña, como pasó acá en esta zona, que venían bajos los precios del trigo, puede ocurrir que cuando haga los cálculos no alcance con el rendimiento de indiferencia que me dan en función de los ingresos y de los costos posibles, puede ocurrir que no sea el rendimiento de indiferencia, que sea muy alto para la nuestra es muy magra, no tenemos rinde por encima, no sé, acá en nuestra zona 2.000 kilos, 2.500 ya como mucho, ¿sí? Es decir, no es la media. Entonces, si el rendimiento de indiferencia está en ese al tope o es superior, acá en esta zona nunca vamos a llegar con ese rendimiento, con lo cual el cultivo no pasa a ser rentable. Por eso es tan importante trabajar con estos indicadores, porque nos dan un indicio, tanto ex ante como ex post, de esa conveniencia económica de cuánta superficie dedicar a cada cultivo, o qué hacer, o qué decisión tomar, ¿no? Para un horizonte, como ya les decía, donde la capacidad ya está dada, y no estoy mirando ese aprovechamiento, por eso estoy con costeo más variable, avanzado, que se asimila mucho al margen bruto, ¿eh? Acá lo ¿Y puedo, ahora, eso se supone sí. que es toda una proyección o son valores No, históricos? estos son los valores según los costos que ya se incurrieron, ¿sí? Ajá. ¿Está? O sea, yo estoy evaluando la gestión, por ejemplo, si, bueno, la próxima vez le voy a dar más hectárea a otro cultivo que es un poquito más rentable. Claro. Esto yo ya estoy Ok. analizando lo que pasó, pero si supusiéramos que estoy analizando la nueva campaña, y esto lo estoy haciendo de manera estimada, es decir, que estos costos son predeterminados, no son históricos. Y los ingresos también, el precio también no es real, sino que es predeterminado. Entonces yo estoy calculando ex ante los rendimientos de indiferencia. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, si yo veo que el rendimiento de indiferencia no está cubriendo la media que puedo obtener en la zona, bueno, ese cultivo no me va a ser rentable, esta campaña. Voy a dedicar más superficie, no al trigo, sino se la voy a dedicar, o acá en este caso a la cebada, se la voy a dedicar a otro cultivo de invierno, voy a hacer otra cosa que me rinda más. ¿Sí? ¿Está? Sí, 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 ¿Sí entendí. se entiende? Estos indicadores se pueden calcular para el planeamiento o para el control de gestión. Para el planeamiento, con información toda esta económica, así como la calculamos, toda económica, pero ex ante, con valores presupuestados, ¿sí? Es decir, mirando a futuro, ¿cuál sería el costo en que yo incurriría por esta campaña para hacer el trigo, para hacer girasol o bueno, la soja, lo que fuere? O si no, después de lo que, ya sabiendo lo que ocurrió, cómo me fue un poco, ver qué márgenes tuve y después compararlo, acá no lo estamos comparando, pero podemos compararlo con lo predeterminado, ¿no? Es decir, en función a ver cómo nos fue después de la campaña. ¿Mm? Porque se pudo haber cambiado el planteo inicial también, ¿eh? O haber ocurrido algún evento climático, alguna contingencia, alguna plaga, que no, como pasó con la chicharrita famosa, ¿sí? Que, bueno, un poco descontroló lo que se había previsto. Em, entonces, un indicador que es interesante de conocer es este del retorno por peso invertido en costos directos. Es interesante. El otro indicador es el rendimiento de indiferencia. Y ese rendimiento de indiferencia se puede calcular con un criterio económico, es decir, incorporando todos los costos, todo absolutamente con criterio económico, como decíamos, amortizaciones, costos imputados, los costos derogables, todo absoluto, o bien con un criterio ya de cierre, diríamos, bueno, al menos con lo que tengo que desembolsar, con cuántos quintales o cuántas toneladas quedaría hecho con el cultivo, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿sí? Al rendimiento de indiferencia con criterio financiero se lo llama punto de cierre específico o punto específico financiero, de equilibrio específico financiero, y el rendimiento de indiferencia con criterio económico, bueno, es el rendimiento de indiferencia que es el punto de equilibrio propio de cada cultivo. Este sería cantidad de cierre o de financiero, como se lo llama, y la cantidad de equilibrio específica del cultivo. Si hacemos la cuenta, ¿cómo calculamos esto? Bueno, aplicamos esta formulita que está acá, que les puse
¿sí? Que ustedes ya conocen, pero en lugar de ser esta fórmula para toda la empresa, estamos hablando acá de un cultivo en particular. Entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador? Los costos de estructura directos del cultivo. Y en el denominador, la contribución marginal por tonelada, porque si yo lo que quiero obtener son toneladas, lo que está en el denominador tiene que estar en toneladas, ¿no? ¿Sí? Contribución marginal por tonelada. Entonces, ¿qué pongo en el numerador y en el denominador? Bueno, depende de qué tipo de punto de equilibrio esté calculando. Si estoy calculando con criterio financiero, voy a poner todos los costos que sean erogables. Si estoy calculando con criterio económico total, voy a poner los costos totales. Por supuesto que el rendimiento de indiferencia con criterio económico me va a dar mucho más alto y más alejado del origen, por decirlo en un gráfico de coordenadas cartesianas, que el punto de cierre, que nos da más cerca, más rápido alcanzar ese punto de indiferencia con un criterio financiero, pero después si le agregamos las amortizaciones, le agregamos los costos imputados, bueno, hay que hacer un esfuerzo más, tenemos que poner más quintales todavía para cubrir la totalidad de los costos directos por hectárea, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con un criterio financiero, decíamos solo los costos que son en el numerador erogables. Entonces, vamos a poner en el numerador, vamos a elegir acá los costos fijos directos erogables, 15.602. Y en este otro también vamos a elegir lo mismo, 17.252. ¿Y qué vamos a poner en el denominador? Bueno, en el denominador vamos a poner la contribución marginal por tonelada, que ya la habíamos calculado acá. La contribución marginal por tonelada era igual al ingreso bruto por tonelada menos los costos variables directos por toneladas, que eran todos erogables, ¿sí? O sea que acá teníamos ya la contribución marginal por tonelada. No es la contribución marginal por hectárea la que tenemos que poner, sino es la contribución marginal por tonelada, porque nosotros queremos saber cuántas toneladas necesitamos producir como mínimo para que ese cultivo se justifique en sí mismo, para que los ingresos que genera cubran todos los costos variables de comercialización que va a generar, variables de producción, por ejemplo, de cosecha que va a generar, que acá no hay, pero pueden existir, y los costos fijos directos también. Acá con un criterio de erogabilidad. Entonces me da, en este caso, que el punto de indiferencia o el rendimiento de indiferencia es 1,5 toneladas, y en este caso 1,68. Yo estoy por encima. Es lógico que me dé un margen positivo, fíjense que tenemos un margen positivo, porque lógicamente estoy con más toneladas por hectárea. Con criterio económico también estoy bien, porque incluso estoy superando con el rendimiento no solo los costos que generan desembolso, sino también estoy cubriendo los costos de oportunidad. O sea que ese rendimiento que estoy obteniendo a ese precio, a este precio, puede ser que si el precio baja no me alcanza, como les comentaba que pasó con el trigo, ¿sí? Pero a ese precio me viene bien porque me permite cubrir no solo lo desembolsable, sino también todos los costos que genera el cultivo, que no tienen criterio financiero, sino criterio económico. Es decir, acá estoy en exceso respecto de el rinde real, que era 2,19 en este caso de siembra directa y era 2,05 en el caso de labranza convencional. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Sí, ¿Eh? Es esta fórmula que está acá. Esta es la contribución, lo que va en el denominador, esto es lo que va en el denominador, y esto es lo que va en el numerador, que para cada cultivo es distinto, por eso me da diferente. Los costos fijos son distintos. Con un criterio económico, yo tomo en cuenta no esto que era erogable, sino todos, ¿sí? O sea, el denominador va a ser el mismo. Lo que va a variar, esto, el denominador va a ser el mismo. Que es 10.276. Va a ser el mismo, esta contribución marginal por tonelada. Lo que va a variar, ¿dónde está acá?
Lo que va a variar es el numerador, que en este caso va a incluir todos los costos, los erogables y los imputados, es decir, 18.211,14. Y en este también va a incluir todos, 15.602 más 858, es decir, 16.460 dividido 10.276,34, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto es la cantidad de toneladas que como mínimo debe producirse para que el cultivo, con los ingresos que genera ese precio, eh, pueda cubrir los costos fijos y variables directos eh, de ese cultivo, ¿sí? En este caso, la empresa está holgada con los rendimientos que tuvo, está holgada respecto de los rendimientos de indiferencia de esos cultivos. Quiere decir que tiene un buen margen de seguridad en el caso de los cultivos, ¿sí? El margen de seguridad es la diferencia entre el nivel de actividad real que se obtiene y el punto de equilibrio. Eso se conoce como margen de seguridad. Generalmente se expresa en porcentaje y mide en cuánto se podría reducir la producción sin ingresar en quebranto o en un margen negativo. Entonces yo acá puedo calcular los márgenes de seguridad con criterio económico, también o con criterio financiero, cuánto se puede reducir para solo cuál es el margen de seguridad para cubrir los costos que son desembolsables y cuál es el margen de seguridad para cubrir los costos que son desembolsables en el caso de uno y otro cultivo. Una pregunta con respecto, profesora, al margen Sí. de seguridad. ¿Hay como un mínimo aceptable de margen de seguridad? En Margen bruto realidad, cero sería por cada hectárea. claro, en realidad ya cuando cuando el margen de seguridad, ¿sí? Es decir, en este caso estoy como Al límite, ahí se me hace. estaría, claro, no estoy mal, no estoy mal, Mm, pero estoy en una zona, diríamos, amarilla, no estoy en una zona roja. ¿Sí? Ya cuando estoy entre justo 5% y 10%, eso sería ya rojo. le iba a predecir esa cifra que ¿Eh? ya, le iba a Exacto, decir justo esa cifra de 5%. exacto, chicas, sí, exacto. Entonces, bueno, pero nos sirve para ver, diríamos, visualizar de otra manera, porque a veces con los números estos fríos uno no se da cuenta cuán lejos estoy del punto de indiferencia, ¿no es cierto? O del rendimiento de indiferencia. Cuando uno establece el margen de seguridad, complementariamente a este indicador, es como que uno tiene una idea un poco más clara del riesgo, ¿no? En función de los precios, obviamente, y de los costos, porque uno puede jugar a lo mejor cuando estamos ex ante en la etapa de planeamiento a mejorar el planteo, a lo mejor ver de cambiar algo del planteo productivo, si estamos muy sobre el margen de seguridad, o ver si no se puede, bueno, evaluar a lo mejor otro canal de comercialización para analizar otro precio posible eh, y evaluar también los costos de comercialización. Entonces, porque eso nos permite jugar después, hacer análisis de sensibilidad y ver qué pasa si cambian los costos variables de comercialización, qué pasa si me cambian los costos fijos de producción por un cambio en el planteo, a lo mejor puedo conseguir un sustituto de un herbicida que sea tan efectivo, pero que pueda conseguir a menor precio, ¿verdad? Bueno, después veré. ¿M? Pero son indicadores bastante interesantes como para ir trabajando, ya sea en la etapa de planeamiento o en la etapa de control de gestión. Y después tenemos, bueno, este es complementario, que es el margen de contribución por peso de venta, por cada peso de ingreso, cuánto centavos me contribuye después de costos variables para cubrir los costos de estructura, ¿sí? Como acá tenemos, en general en la agricultura los costos variables son muy poco significativos en términos de los costos fijos directos, ¿no? Entonces, acá tenemos, refleja en este caso la incidencia de los costos comerciales y de cosecha, ¿no? Que puede variar, nos sirve para hacer comparaciones entre cultivos cuando tenemos costos variables. Por cada peso de venta tengo 92 centavos de contribución marginal para cubrir los costos de estructura. Y después podemos calcular ahora para todas las hectáreas, porque acá habíamos calculado los márgenes por hectárea, pero yo digo, bueno, a ver, para las hectáreas que hice de siembra directa y para las hectáreas que hice de labranza convencional, ¿cuál sería el margen total, ¿no? Del periodo?
del ejercicio. Y bueno, tengo que multiplicar el margen, eh, el, el margen por hectárea por la cantidad de hectáreas, que eran 80 para siembra directa y 120 para labranza convencional. O sea, lo que hago es multiplicar el margen que es por hectárea para todas las hectáreas, para ver qué capacidad tienen para absorber los costos indirectos, porque yo hasta acá no consideré nada de los costos indirectos, es todo lo directo. ¿Mm? Em, ay, la barra negra no me permite ver, ustedes no la ven, pero yo la veo. Ahí está. Ahí está, esto era lo que, el margen, era el margen por hectárea por las 120 hectáreas que hacía. Fíjense que acá hago 120 hectáreas que me dejan 2.800 pesos. Y acá hice 80 hectáreas y me están dejando 6.000 pesos con 44 por hectárea. Quiere decir que hay muy poquitas diferencias, es decir, acá yo tengo muchísimas más hectáreas, ¿sí? 343.000 pesos obtuve, y acá, con las pocas hectáreas esas que hice, con las 80, más que con las 120 bajo la labranza convencional, el margen total, para toda la superficie dedicada en la campaña. Este margen, que sería el margen de contribución, que sería igual al margen bruto si no existieran amortizaciones ni costos imputados. ¿Entiendan? El margen bruto es como que estaría en un nivel anterior, ¿sí? Y el margen de contribución incluiría todos los costos, amortizaciones y costos de oportunidad. Este margen de contribución, ¿cuánto aporta para cubrir los costos de la estructura productiva, todos los costos indirectos? Que esto ya lo teníamos, nosotros lo habíamos, acá, ¿se acuerdan? Era lo que teníamos de análisis, 4.222.360, todos los costos. Entonces digo, bueno, a ver acá, en cuanto, acá los tengo, este margen total, ¿qué grado de cobertura de costos de estructura indirectos representa, ¿no? Y bueno, el porcentaje de cobertura, que sería el margen de contribución total sobre los costos de estructura indirectos, es del 11,45, solo con 80 hectáreas, mientras que con 120 hectáreas tengo 8,14 de cobertura de costos de estructura indirectos. Entonces, este también es otro indicador que me da un indicio de la capacidad que tiene cada subactividad agrícola para justamente contribuir al resultado global. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? ¿O les embrullé mucho? Sí, está. Sí, ¿Sí? yo por lo menos estoy corroborando las fórmulas nada más. ¿Sí? Sí, sí, queda. Bueno, podemos poner más indicadores, pero estos son como los indicadores más básicos que uno hace cuando calcula márgenes. Entonces, calculamos márgenes, margen de contribución y margen bruto, el tradicional, para compararnos, si queremos, con información oficial, con información que se divulga en revistas especializadas y demás. Calculamos cómo es el margen bruto, después calculamos con todos los costos y después hacemos distintos tipos de análisis, con indicadores complementarios. Pero la información, como ven, es siempre la misma. Solo es el grado de agregación o desagregación que se utiliza, pero es siempre la misma. Y ahora vamos a hacer el estado de resultados bajo costeo por absorción con el criterio de analizar la capacidad de, de estos cultivos para, ya en el caso de que los vayamos, obviamente, repitiendo en la rotación, bueno, la capacidad para absorber los costos de estructura, todos generales, la capacidad que tiene la empresa de producción. Entonces, fíjense que acá vamos a analizar los ingresos de vuelta por hectárea y vamos a
calcular, como habíamos dicho, esos tres niveles, ¿no? El margen bruto financiero, el margen bruto contable y el margen bruto económico o margen de contribución. En este nivel coincide el costeo variable con el costeo absorbente, ¿sí? En este nivel. En niveles anteriores coincide el margen bruto que también calculamos anteriormente. Entonces, es la misma información donde ponemos primero lo directo y después ponemos todo lo que es indirecto. Acá sí se llenan las columnas donde cada cultivo va a absorber costos indirectos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Fíjense que tenemos ingresos, acá es lo mismo, ¿no? Es decir, el rendimiento, 2,19 y 2,05, el precio, que es el mismo, ingresos por hectárea, es la multiplicación de 2,19 por 11,125. Esto ya lo habíamos calculado, coincide también con el ingreso bruto este que teníamos acá, ingreso por hectárea acá, 2,19 por 11,25. Acá está por tonelada, porque nos interesaba calcular la contribución marginal para el rendimiento de indiferencia, y acá está por pesos totales, porque el objetivo es determinar márgenes con otro criterio, ¿sí? Para ver en cuánto cubrimos los costos directos con criterio económico, financiero y contable, y en cuánto cubrimos los costos indirectos, pero absorbiéndolos, ¿sí? Entonces acá tenemos los costos directos erogables de comercialización, son 1858, que ya los habíamos calculado. Estos estaban calculados, acá los teníamos por tonelada, los tenemos que calcular acá por hectárea, ¿sí? Fíjense que al calcularlos por hectárea, multiplicamos las hectáreas por el costo variable que teníamos acá por tonelada. Acá lo necesitábamos por tonelada porque teníamos que calcular la contribución marginal para el rendimiento de indiferencia, vuelvo a repetir. Acá, con otro objetivo, lo necesitamos en pesos totales. Es decir, que tenemos el ingreso neto por hectárea. Le restamos los costos directos erogables de producción, ya los teníamos, los costos directos erogables de producción. Y le restamos, no teníamos amortizaciones, y le restamos los costos imputados financieros. Fíjense que acá la información es la misma que tenemos arriba, donde acá teníamos los costos erogables, los imputados. Esto sale del estado de costos, o sea que es la misma información que estamos poniendo, pero con criterio de determinación de otros márgenes. Entonces, el margen bruto financiero, financieramente, ¿sí? ¿Cuánto nos deja después de cubrir los costos directos erogables? 6.902,43 y 3.814,24. Deduciendo las amortizaciones, como no hay, nos deja lo mismo. Esto coincide con el margen bruto que habíamos calculado acá. Fíjense que es igual, 6.902,43 y 3.814,24. Margen bruto económico. Le restamos los costos imputados, que teníamos solo interés de capital circulante 858,15. Acá tenemos 6.044 y 2.865. Este margen bruto económico coincide con el margen de contribución del costeo variable evolucionado, que es 6.044,28 y 2.865,37. El costeo variable evolucionado se queda acá, no absorbe costos fijos. El costeo completo absorbe costos fijos, es decir, que sigue en el análisis, ¿sí? Acá, al margen bruto económico y al resto de los márgenes, yo voy a tener que restar la absorción de los costos indirectos. ¿Qué costos indirectos teníamos? Teníamos costos indirectos erogables, amortizaciones de la estructura productiva y teníamos costos imputados. ¿De dónde sale esta información? Sale del estado de costos. El estado de costos era un estado general, quiere decir que teníamos información tanto para calcular márgenes bajo el criterio de costeo variable, de cálculo de puntos de equilibrio, etcétera, como márgenes después para un resultado global general de la empresa que absorba toda la estructura de costos. Fíjense que acá teníamos los costos indirectos de la estructura productiva, teníamos 2009 costos erogables, 126,33
costos de amortizaciones. Y costos imputados, 4.901,77. Entonces, lo que hacemos es colocar la absorción que ya habíamos determinado. Si solamente copiamos del estado de costos lo que corresponde, porque ya la habíamos calculado esa absorción, ¿sí? Lo que no habíamos determinado son los márgenes. Una vez que copiamos los costos que ya teníamos, empezamos a calcular diferentes márgenes netos, serían márgenes que son resultados ya más netos porque tienen la absorción de los costos indirectos. Entonces, tenemos un primer resultado financiero que sería el EBITDA, ¿no? Que ese resultado financiero lo que hace es, tienen acá las fórmulas, ¿no? Lo que hace es al margen bruto financiero restarle la absorción de todos los costos indirectos erogables que son financieros. Eso me da una idea del desempeño operativo de caja, diríamos, de flujo financiero preliminar que puede la actividad generar. Después le restamos las amortizaciones, es decir, calculamos el resultado contable operativo. El resultado contable operativo tiene en cuenta el margen bruto contable y le resta todos los costos que tiene que, indirectos que considera la contabilidad. La contabilidad considera las amortizaciones, los costos indirectos erogables y las amortizaciones son los que considera la contabilidad. Es decir, que acá tenemos el margen o el resultado contable operativo antes de impuesto a las ganancias de cada subactividad, 4.766,93 y 1.678,74. Y después tenemos el resultado económico, es decir, a esto, ¿qué pasa si le agregamos los costos de oportunidad? ¿Los cubre o no los cubre? Cada absorbe, el cultivo tiene capacidad de absorber esos costos comunes, todos los indirectos y directos que son imputados. Entonces, bueno, vamos a ver qué capacidad tienen. Vamos a ver que en el caso, si le agrego los costos imputados, incluido el costo de la tierra, es decir, al margen bruto económico, le resto los costos indirectos erogables, le resto las amortizaciones indirectas, le resto los costos imputados, todos los costos, me da un margen negativo, muy poquito negativo, es decir, la siembra directa no está tan mal en cuanto, pero de todas maneras no alcanza a cubrir la totalidad o absorber, ¿no? A tener capacidad para absorber la totalidad de los costos indirectos, especialmente los costos imputados. La labranza convencional directamente tiene no alcanza, fíjense que lo que deja contablemente es muy poquito frente a los costos, todos los costos de oportunidad que están asociados a ese cultivo. Si no soy tan estricto y en lugar de considerar todos los costos imputados, dejo de considerar la tierra y digo, bueno, la tierra ya la tengo, ¿qué pasa con el resto de los costos de oportunidad, especialmente los del capital? Me da un margen positivo ya la siembra directa, pero la labranza convencional me sigue dando negativa en la absorción de todos los costos, mirando el largo plazo. ¿Sí? Profesora, y con esa información, ¿cuál es la conclusión? No es rentable la actividad, siendo que los valores anteriores daban todos positivo, daba el margen de seguridad, daba todo positivo. Claro, da ¿Cómo positivo, influye esto? claro, pero ¿qué pasa acá? Acá yo no estoy teniendo en cuenta los costos indirectos. Claro, sí, sí, entiendo eso. Es Está, lo que hablábamos hoy, que no sabíamos si era ganancia claro, o no exacto. el retorno porque no habíamos calculado los costos indirectos. Exacto. Fíjense que acá el margen de cobertura de este cultivo es 11,45 y en este el margen de cobertura es 8,14 para cubrir los costos indirectos totales, ¿sí? Si yo hago incidir proporcionalmente en función de los requerimientos de cada cultivo los costos indirectos, vamos a ver que la siembra directa está ahí y la labranza convencional directamente no tiene capacidad de absorber los costos indirectos generales de la estructura productiva. ¿Sí? Ah, entonces, esto permite optar entre uno u otro.
exacto, pero con un criterio que también hay que tener cuidado el momento, porque hay que hacer análisis no es absolutamente determinante, pero tenemos que evaluar, bueno, de qué manera, porque acá fíjense que desde el punto de vista contable nos da positivo. El Claro, problema son hasta los ahí. costos de oportunidad, Sí. ¿sí? El problema es el Ah, costo de, claro. Sí, ¿entienden? sí, 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 ya son opciones, las opciones Eh, que uno a lo mejor ni siquiera eh, iba a tomarlas, exacto, posiblemente ni entonces, las iba a tomar. bueno, con un criterio, diríamos, contable, no es que estamos mal, pero podríamos, de conveniencia económica, a lo mejor con otro cultivo podríamos estar mejor si cubrimos además los costos de oportunidad. Muchas veces en situaciones donde los precios son bajos, no tenemos mucho margen, ¿no? Porque hay una tendencia, una perspectiva de precios internacionales en baja. Entonces, bueno, con que al menos cubramos el margen contable, vamos bien. Porque, bueno, Claro. los costos de oportunidad es lo ideal, ¿no? Porque es la conveniencia de no salir del negocio, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay que ir monitoreando a ver si cómo se va dando la producción a futuro y si no podemos encontrar algún tipo de mejora, ¿no? En la inversión de los costos y no poder hacer algún tipo de ahorro, ¿no? Como decíamos, conocer la estructura de costos para después evaluar oportunidades de reducción de costos, porque acá estamos asignando los costos de la estructura productiva así como están, pero después tengo que ver si realmente son razonables esos costos de la estructura productiva. ¿Será conveniente tantos celulares pagar en un corporativo, verdad? No sé. O sea, ver Eh, la tecnología que estoy aplicando en cada es- uno si no eh, me conviene. Ahí claro, lo que podemos hacer un zoom es en los costos indirectos y ver si son eso, coherentes o me estoy pasando en algo. Capaz que me exacto. estoy pasando en algo y si lo acomodo, cambian los Es, valores. cambian los valores, exacto, porque a lo mejor en lo directo no tengo demasiado margen, es una situación donde el planteo del cultivo no se puede hacer de otra manera, no tengo muchas posibilidades y son los precios en baja. Pero a lo mejor en los costos indirectos hay algún tipo de costo oculto o hay Claro. es algo que estoy, diríamos, metódicamente considerando como que va bien, pero en realidad puede haber alguna ineficiencia o algún concepto que no sea realmente costo, ¿no? Ahí, que no sea tan necesario incurrir en esos costos de la estructura productiva. Hay que analizarlos y ver, ¿no? Entonces habrá que evaluar el consumo que se hace de determinados servicios o de determinados costos de la estructura general para justamente evaluar la posibilidad de ser más eficientes, ¿no? Porque es lo que pasa. Acá con el tener estas dos posibilidades de información paralelas, nos hace pensar en que, bueno, puede ocurrir que a nivel de margen nos rinda la actividad, pero después muchas veces nos olvidamos de qué pasa con los costos de la estructura general, ¿no? Del establecimiento, con el resultado final que se obtiene, y no ponemos, como decían ustedes, el foco en encontrar oportunidades de mejora en los costos que son de la estructura productiva, ¿no? Los costos indirectos, que se vienen repitiendo, repitiendo y generando en función de ciertas políticas de consumo o prácticas que no necesariamente implican un uso eficiente. Se podría a lo mejor estar mejor en términos de rentabilidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, no es lo mismo que salga negativo ahí que salga Exacto. negativo el margen bruto directamente. Bueno, si así te sale el margen bruto, ahí ya Estamos mal. directamente, ya ahí ya estamos mal, porque ahí ya ni nos conviene Claro, es la primera instancia. en la primera instancia. Pero fíjense que es como que el costeo variable corta ahí, ¿no? Al margen bruto, que es que en realidad es el margen, ¿verdad? Calculado con un criterio más de contable o financiero, que sería el margen bruto más tradicional, del que se difunde, según los criterios que decíamos, INTA, CREA, y después el margen de contribución, que es el criterio económico de conveniencia total de ese cultivo. Si eso me da todo bien, bárbaro, y podré seguir. Ahora, en la medida en que ya no me da el margen de cultivo, ya tengo que ver con qué reemplazar esa actividad, ¿no es cierto? Porque bueno, en esta campaña no rinde, tengo que tener que hacer otro cultivo, tendré que rotar con otro cultivo, o evaluar la manera de encontrar otro canal de comercialización, como decíamos, o de mejorar el planteo técnico, pero hay que ver si existe margen de maniobra para hacer esos ajustes.
Y por otro lado, no me tengo que quedar contento con que tengo márgenes positivos, porque el margen positivo por cultivo no es resultado final. Si no alcanzo a cubrir la estructura de la empresa, voy mal. Es decir, la rentabilidad se me está escapando y puede ser que se me escape como colador porque no hago un análisis minucioso de lo que pasa con los costos que se generan con la estructura productiva. ¿Sí? ¿Está? Más o menos. Sí, profe. ¿Eh? Entonces, fíjense que la información es la misma, pero está presentada de diferente manera para ver aspectos distintos del funcionamiento de la empresa en lo que tiene que ver con la agricultura. Y cómo cada cultivo se comporta para cubrir sus costos propios y para aportar a lo que es la estructura productiva, tanto a nivel de corto plazo como a nivel de una visión más de absorción de costos, de ayudar a la absorción de costos en el largo plazo. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Esa planilla la va a subir, profesora, está muy buena. Sí, sí. Bien. Sí, sí, se las voy a subir, porque en la misma planilla tenemos toda la información, diría. Después elegimos, porque vamos eligiendo las celdas y vamos eligiendo la información que es relevante para los distintos reportes. Pero la idea que me gustaría dejarles es que no hay, diríamos, criterios que sean excluyentes, no es que la información preparada de una manera es opuesta y es incompatible con otra información, ¿no es cierto? Es decir, los márgenes brutos se pueden analizar en forma paralela al margen de contribución, en forma comparativa también, se pueden analizar después la absorción de los costos indirectos, no hay antagonismos entre el costeo variable, entre el costeo completo, ni tampoco en el criterio de las ciencias agrarias de la determinación de los márgenes. Son distintos niveles de información para distintos objetivos que podemos compatibilizar en la medida en que adoptemos, obviamente, el análisis apropiado de esos conceptos de costos, ¿verdad? Es decir, que no clasifiquemos mal los costos. Lo principal es clasificar bien los costos y hacer una buena determinación de costos completa. ¿Mm? Se hacen los dos sistemas entonces. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque por lo menos es un poco la idea que yo he venido trabajando hace muchísimos años en esto, porque de hecho trabajo con el INTA, que les decía, acá en la zona, para ayudar a generar información para pequeños productores. Y bueno, tratamos de tener un lenguaje común y los grupos CRE a partir del 2019 también están en esa sintonía, ¿sí? Es decir, a partir de la reforma que hicieron de las normas del 90, de 1990, en los nuevos estados, diríamos, de determinación de costos y estados o cálculos de márgenes, estados de resultados y demás, también van en esa línea de, bueno, dejar el margen bruto, pero después calcular el margen de contribución y después hacer toda también la absorción en el caso de un estado más completo de resultados, ¿no? De toda la empresa. Porque en definitiva es información que nos va a decir diferentes aspectos, nos va a brindar diferentes aspectos del desempeño, en este caso de los cultivos, pero de las subactividades que se realicen, ¿sí? No hay antagonismos, en definitiva, si sabemos calcular bien los costos y los ubicamos donde corresponde y los podemos clasificar bien donde corresponde. ¿Está? Esa es un poco la idea. Em, ¿Quedó más o menos claro los conceptos? Porque algunos ya los tienen según las disciplinas, ¿no? Porque acá hay muchos contadores, pero también hay veterinarios y agrónomos, ¿sí? Entonces es como que bueno, los contadores a veces no conocen mucho de cómo habitualmente se determinan las ciencias agrarias y en las disciplinas que son de veterinarios o ingenieros agrónomos, a veces no se conoce mucho cómo se determina en otras actividades económicas, ¿verdad? Que es extrapolar la información de costos al sector agropecuario, cuando hablamos de puntos de equilibrio, cuando hablamos de márgenes, etcétera.
¿Mm? ¿Quedó o no quedó? No sé lo que opinan. O sea, yo soy contadora y me estoy enterando un montón de términos y adecuándome al vocabulario, porque es lo mismo que vemos nosotros nada más con otro vocabulario, Exactamente, en idioma exactamente, distinto. exactamente. Y también hay que tener en cuenta que el criterio de la contabilidad financiera es diferente al de la contabilidad por ahí de gestión, ¿no? Que también eso hay que tenerlo en cuenta los que somos más que nada contadores, porque las normas contables, ahora tenemos la norma unificada argentina de contabilidad, ¿verdad? En el capítulo 10, el título tercero, que habla de las normas específicas para la actividad agropecuaria. En nuestra profesión también se ha ido modificando los criterios de medición y los criterios de presentación de información contable vinculada a las actividades agropecuarias. En una primera época, cuando no existía la RT22, que fue la primera norma, se trabajaba con los criterios de la contabilidad general y con los informes doctrinarios emitidos por el Consejo de Ciencias Profesionales y Ciencias Económicas de Capital Federal, y después el informe 19 del CECIT en el año 97. Ahí los criterios que se habían establecido como precursores y antecedentes de la RT22 eran prácticamente muy similares a los que trabajaban para la contabilidad de gestión y los que trabajaban también los grupos CREA, y muy parecido a las ciencias agrarias. Después, cuando salió la RT22, no tomó absolutamente todos los criterios de medición y de presentación más o menos, pero de medición especialmente, de ese informe 19, sino que lo parcializó, y después, ahora la RT46 lo limitó aún más, la que modificó el RT22, y ahora la NUA lo restringió un poquito más, así para simplificar algunas cuestiones, como el caso de los bienes de uso, de los activos biológicos que son bienes de uso, o en general destinados a ser usados como factor de producción, y cada vez como que se ha ido alejando un poco la contabilidad financiera de los criterios de la contabilidad de gestión y también del lenguaje que hablan las ciencias agrarias, ¿no? La idea para la contabilidad financiera, como el objetivo es información para terceros y no podemos muchas veces medir o evaluar algunos activos o calcular algunos costos, como los costos imputados, ¿no? Porque no serían comparables, no podríamos llegar diríamos, distorsionar los criterios de decisión, no sería un uniforme, no sería objetivo, no cumpliría con los requisitos de comparabilidad, etcétera, de la información financiera, pero tenemos que tener en cuenta que en la contabilidad de gestión tenemos más libertad en ese sentido, porque no nos tenemos que atar a las normas, sino que tenemos el lenguaje de los costos, de la contabilidad de costos, diríamos, que se usa y que adopta los principios generales de la teoría de la microeconomía, de la teoría general del costo, y entonces ahí podemos incorporar costos imputados, podemos calcular costos de oportunidad, podemos hacer valoraciones a valores corrientes en general, en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, podemos acercarnos al criterio económico y a los criterios que también manejan bueno, el lenguaje que tradicionalmente manejaban las ciencias agrarias, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es una cuestión a tener en cuenta. Este, por eso, bueno, lo que vemos es cómo generar información más que nada para toma de decisiones asociada a lo que es la contabilidad de gestión, complementaria al resto después para la contabilidad financiera, prepararemosle nosotros, en el caso de los contadores, ¿no? Se preparará la información con otros criterios que serían las normas que tenemos que respetar, y bueno, con esa idea. Pero sí, lo importante es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, compatibilizar lenguajes es fundamental y trabajar en conjunto, en conjunto en la información, porque también
estas decisiones pueden tener una implicancia de distinto tipo, ¿no? Para la empresa. Así que es importante que el trabajo sea interdisciplinario, siempre enriquece muchísimo. ¿M? Y la idea es esa, incorporar ese lenguaje. Bueno, hasta acá como se entendió más o menos. En general el resto, Sandra, gracias. Sí, profe, la verdad ¿Sí? que sí, 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 la verdad que sacamos un montón de cosas que nosotras mismas podemos aplicar a esto que yo le conté bueno, de De- la administración de la granja. Claro, claro. Bueno, ahí tenés que tener cuidado que en el caso de la producción intensiva, el costo por hectárea no tiene demasiado sentido, pero podés calcular por unidad de producto, ¿verdad? Los puntos de equilibrio específicos, puntos de equilibrio general, un estado ya sea absorbiendo todos los costos o no, o solo considerando a nivel de márgenes, a ver cuánto contribuye cada centro de costos y de resultados, ¿no? Las parideras, en el caso de la recría, las pistas de terminación, ¿verdad? Bueno, después todo como está integrada la empresa. Entonces, eso vamos a ver también en la clase que viene, después integración, análisis marginal para decisiones de engorde, ¿eh? Cómo podemos mejor evaluar la conveniencia de continuar la etapa de la cría al engorde, como una herramienta más. ¿Eso mañana o en la próxima? Ah, En el la próximo próxima, módulo. porque claro, porque mañana vieron que tenemos los dos modelos, ¿verdad? De costeo, para tomar decisiones de integración y demás, es mejor el costeo variable para puntos de equilibrio, etcétera, y para hacer análisis así de estados de resultados, ya sea a nivel de margen, usamos este costeo variable, y si no, el costeo absorbente con el criterio también, que es el de la contabilidad, de absorber todos los costos. Como usamos distintos, diríamos, modelos mentales de generación de información, la idea es en este fin de semana hacer estados de costos y de resultados bajo los dos criterios, costeo y variable, como para presentar los márgenes y los resultados finales de ganadería y de agricultura. Así usamos el mismo criterio. Y después terminamos con análisis marginal, que es solo comparar los costos relevantes de las decisiones, como hicimos para maquinaria, ¿verdad? Para lo que es decisión de engorde lo dejamos al final. Así no mezclamos y aprovechamos que estamos bajo el mismo sombrero, diríamos, de análisis, y no nos mezclamos temas. Entonces, el objetivo mañana es ver cómo hacemos lo mismo que hicimos hoy con la agricultura, pero para la ganadería, que es un poquito más compleja la ganadería que la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, ahí se nos complica un poco más, no se nos complica, hay más información que procesar, ese es el tema, tenemos más información que procesar. Y la idea es hacer lo mismo que hicimos hoy, estados de costos, estados de resultados bajo costeo variable, estado bajo costeo de absorción para cría y para invernada. Un ejemplo de cómo calcularíamos costo total por año, costo por hectárea y costo por kilo producido. Y costo por kilo también podemos calcularlo con un criterio económico, con un criterio financiero, a ver hasta dónde aguantamos, es decir, cuál es la situación de la empresa. Y también puntos de equilibrio y demás. Eso lo mismo que hicimos para la agricultura lo vamos a hacer para la ganadería. El caso que les puse es largo. ¿Por qué? Porque la ganadería es más compleja, tiene mucha descripción, pero en realidad van a ver que hay en cursiva algunos párrafos que están en cursiva y otros párrafos que están en letra común. Lo que está en cursiva es todo complementario al caso, es decir, no es relevante de que genera un dato que nosotros necesitamos para calcular, sino que nos da como el panorama, el contexto del caso, nos explica un poco el caso, es un caso, ¿sí? La idea es trabajar, hacer el análisis de costos y, como decíamos, el análisis de resultados para calcular para la cría y para la invernada. Entonces, parece extenso el enunciado porque necesitamos obviamente muchos costos y mucha información, pero en realidad mucho de lo que está en negrita explica el planteo de la empresa, perdón, en itálica, ¿no? En cursiva, y no es relevante para sacar datos, por eso está separado, ¿no? Como para uno poder fácilmente discernir la información. De todas maneras, la vamos a ir haciendo juntos,
porque esto en realidad, si no lo vemos con un número, si yo se lo explico en teoría y después no lo vemos con un número, es más difícil de entender. Entonces, lo importante de los indicadores y del cálculo de resultados y costos es verlo con un ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Y vamos a ver un método para calcular el costo de alimentación, que es el más importante en la ganadería, de manera, tal vez, un método alternativo, ¿no? Que podríamos utilizar para hacer una asignación un poco más exacta de los costos de alimentación a la cría y la invernada, poder determinar costos de ociosidad, si los hubiere, de alimentación, porque puede ser que tengamos menos carga animal que la oferta de forraje que se está generando, o sea, que haya un balance forrajero que sea superavitario, ¿no es cierto? Entonces, o haya sido superavitario y no hicimos nada con eso. Entonces, bueno, habrá que ver. Por eso mañana vamos a ver una técnica, un método para tratar de medir cosas que habitualmente, esos aspectos del costo de alimentación que habitualmente no se miden o no es habitual medir. ¿Sí? Bueno, mañana entonces vemos eso. Empezamos directamente con la ganadería. ¿Está? Bueno, profe, Ok, ¿a qué hora profe. Bueno, ¿Desde profe, qué hora mañana? Profesora, ¿Desde qué hora ¿Sí? mañana? Bueno, mañana tenían, espere que me dijo acá, era el mismo ¿a horario, las ¿no? 9 o no? 8:30. 8:30 dice, 8:30 8:30. a 13, ¿sí? De 8:30 a 13, ¿está? Bueno, mañana vamos directamente con la ganadería. Acá ustedes ya vieron producción animal, o sea, ya hicieron